Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro Dios eterno que nos permite y nos da esta oportunidad de poder reunirnos a través de estos videos para tener que compartir, hablar y meditar en la palabra del Señor. Hoy día traemos un tema que está titulado ¿Somos consecuentes con la palabra? Por supuesto, con la palabra del Dios eterno que tenemos en nuestras manos, que la leemos constantemente, ya que la meditamos, que decimos creerla, pero tenemos que hacernos esta autopregunta y preguntarnos si realmente somos consecuentes con lo que la palabra dice o, o si realmente creemos en ella de una manera ciegamente, es decir, nos entregamos y aceptamos lo que ella nos pide, nos exige, nos enseña, ¿ya? Así que ese tema vamos a estar viendo hoy y para ello quiero que veamos el libro de Esdras, ¿ya? Porque Esdras mostró ser consecuente con la palabra de Dios que tenía en ese momento en sus manos, con los rollos, y así que quiero que veamos este tema, ¿ya? Eh, y lo vamos a hacer desde el libro de Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, perdón, en el capítulo 8 de Esdras, versículo 21 en adelante, vamos a leer algunos versículos y entonces vamos a desarrollar este tema, esta pregunta que debemos hacernos, ¿ya? Si realmente somos consecuentes con la palabra. Bien, en el libro de Esdras capítulo 8, versículo 21 en adelante, le vamos a dar lectura hasta el versículo 22, dice lo siguiente: y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esa es la palabra que vamos a analizar hoy día y por supuesto para entender qué es lo que está diciendo Esdras, tenemos que también ver el contexto de lo que acabamos de leer, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7, ¿ya? Vamos un poco a analizar qué es lo que está, qué es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Vamos a analizar qué es lo que Esdras está diciendo, que ellos se afligieron ante la presencia de Dios y lo hicieron a través del ayuno. De esa manera ellos lograron afligir su cuerpo, ya afligir su alma y para solicitar al Dios eterno que los cuidara en el camino a ellos, a los niños y a los bienes que ellos llevaban, ya, es decir, las riquezas que en su momento iban a llevar en el camino. ¿Qué camino? A dónde iban, eso lo vamos a ver a continuación. Bien, desde que el pueblo de Israel cayó en manos del imperio babilónico, por allá por el año 579, 597, por ahí más o menos. Las fechas siempre son aproximadas, ¿ya?
pero por ahí por el año 597 más o menos es donde el imperio babilónico invade Israel y la mayoría de las tribus de Israel van cautivas, se la llevan, es muy poca la gente que queda en Israel, ya, y por supuesto las murallas, el templo, las casas de los judíos, la mayoría fueron destruidos eh, por estos ataques de Babilonia y se van cautivos, ya. De estas personas que se van cautivos, siempre elegían lo más sabio, los más jóvenes, los más fuertes, los más inteligentes, ya, para que estuviesen en el palacio del rey al servicio de los reyes, en este caso de los reyes de Babilonia. Y por supuesto ahí entran muchos jóvenes, ¿no es cierto?, como Daniel, Esdras, Nehemías, y todos aquellos jóvenes, ¿no es cierto?, que menciona la Biblia y son como los héroes del pueblo judío, ¿ya? Por las hazañas que ellos tuvieron que vivir, ¿ya? Pero lo más grande de que se destaca de ello es la fuerza, ¿ya? La valentía que tuvieron para enfrentar estos reyes al momento que se les pide que ellos quebranten lo que creen, es decir, quebranten su pensamiento, su ideología, en lo que ellos creían, en este Dios eterno, en este Dios invisible, ya que no tenía imagen y que para las otras naciones era extraño porque todos sus dioses estaban palmados en imágenes, en estatuas, en esculturas, ya, pero el Dios de Israel no, ya. Pero ellos sí cedieron a muchas cosas de los imperios de los reyes que le exigieron, que le pidieron, pero jamás se inclinaron a adorar a otro Dios, ya, o abandonar el fundamento que ellos tenían en su alma, en su mente, el fundamento que tenían de la palabra, de la ley de Hashem. Ellos no lo abandonaron, ¿ya? Y ese es el tema que vamos a ver hoy día. Ellos fueron consecuentes con la palabra, fueron consecuentes con lo que sabían en ese momento con respecto a la ley que tenían en sus manos, ¿ya? Y no fue la excepción de Esdras, ¿ya? Una vez que Nabucodonosor muere, ¿no es cierto?, queda su hijo en el trono, pero su hijo también fue más rebelde que Nabucodonosor, su padre, y por ende, ¿no es cierto?, Dios permite que los persas invadan Babilonia y se apoderen de Babilonia, ¿ya? Y finalmente toman Babilonia y las tribus que habían sido cautivas por parte de los babilónicos ahora pasan a ser cautivos de los persas. Por supuesto, la gente que atendía en el templo, ya los jóvenes que yo les menciono, que eran sabios, que eran inteligentes, que eran lo mejor que habían escogido de Israel para que estuviesen delante de los reyes a su servicio, también pasaron a manos de los reyes de Persa. Y es en el tiempo de estos reyes que Dios toca el corazón de estos reyes, primero del rey Ciro, ya, para que envíe personas a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir los muros, ya, él da la orden, no solamente la orden, sino que también le provee los materiales, ya, para que vayan a reconstruir lo que había destruido el imperio babilónico. Después de Ciro también Darío da la misma orden y después el rey Artajerjes también da la orden para que sigan estas construcciones y puedan ellos restablecerse de nuevo en su nación, ¿ya? Y es en el periodo de Artajerjes
que Artajerjes envía a Edras para que vaya a Jerusalén a fiscalizar, a ver cómo van las obras, tanto la reconstrucción de los muros, la reconstrucción del templo y de los hogares de los judíos. ¿Ya? Él envía entonces a Artajerjes envía entonces a Edras para que vaya con una comisión y vaya a visitar Jerusalén y a ver los avances de la obra que se estaban haciendo en aquel lugar. En el capítulo 7 de Edras, en el versículo 1, él ya menciona que en ese momento quien está a cargo y quien está gobernando cuando envía a Edras es Artajerjes. Dice, pasado estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. ¿Ya? Entonces Artajerjes, que está a cargo en ese instante, ¿ya? Y en el capítulo 7, en el versículo 21, también menciona, ¿no es cierto?, la orden que él da para enviar a Edras a Jerusalén. Dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ya dice, y llevar la plata y el oro, el rey y sus consejeros que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en el periodo del rey de Artajerjes, rey de Persia, él envía también, como los otros reyes anteriores, envía ahora a Edras para que vaya, para que lleve dinero, lleve oro, y no era menor lo que ellos llevaban un gran motín, una gran cantidad de oro, una gran cantidad de plata, entre otros bienes que ellos llevaban, que tenían que llevar ya esta comisión, desde Babilonia a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 7, en el versículo 1, también se menciona y dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Edras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Aparte de las riquezas que le estaban dando para que llevaran a Jerusalén, para que continuaran la reconstrucción, ¿ya? También da la orden a Artajerjes a través de una carta que ellos llevaban en su mano para que todos los tesoreros de los pueblos, ¿ya? De los pueblos, por supuesto, que estaban bajo el dominio de Persia en ese momento, que era casi todo el mundo de esa actualidad, que estaba bajo el imperio, tenían que cederle a Edras lo que él solicitara. Es decir, le entregó la chequera abierta el rey Artajerjes a Edras para que gastara todo lo que fuera necesario. Eso es súper interesante, ¿no es cierto?, cómo Dios usa a Artajerjes para que entregue la chequera abierta en manos de Edras. Él le dice que lo mira como el sacerdote, ya, como un escriba del Dios del cielo, ya. Aquí en el versículo 21 él dice, Edras, escriba de la ley del Dios del cielo. Lo tenía en gran estima Artajerjes a Edras, ya. Y aquí en el libro de Edras se mencionan hartas cosas con respecto a Edras. Por ejemplo, estamos analizando el capítulo 7 primero, antes de ir al 8, ¿no es cierto?, que es la parte que vamos a analizar final. Acá en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 6, también se dice de Edras, dice, este Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, ¿ya?
Ese era Esdras, digamos, una persona diligente, ya, con respecto a la ley de Dios, ya. También en el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras se menciona algo interesante, algo que es para meditar. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto me llamó mucho la atención, el que Esdras haya preparado su corazón para inquirir en la ley de Hashem. ¿Por qué? Porque Jesús, en una oportunidad en el libro de Mateo, él dice que del corazón vienen todas las cosas malas, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los asesinatos, es decir, todo lo malo que tiene el ser humano vienen del corazón. Y acá dicen que Esdras dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Es decir, logró inclinar sus deseos, que por lo cual el ser humano somos inclinados al mal, ¿ya? Constantemente nos inclinamos al mal, hacer el mal, ¿ya? Es decir, nos domina a veces nuestra carne, ¿ya? Pero Esdras se puso fuerte y logró inclinar su corazón, dominarlo y prepararlo para inquirir en la ley del Dios eterno. Es decir, su voluntad prevaleció sobre sus deseos carnales, sobre la inclinación del mal, y logró dominar su carne, logró dominar su cuerpo, logró dominar sus pensamientos malignos, y logró inclinar todo su ser, cuerpo, alma y espíritu a inquirir en la ley de Jehová. Y eso es interesante, lo que Esdras logra hacer, dominar su corazón, entrenarlo, ¿ya? Enseñarlo a inquirir, a doblegarse ante la ley de Hashem. Y eso es impresionante, la decisión que él toma. Es decir, le dice a su propio cuerpo: tú no me vas a ganar, yo te voy a dominar y vas a hacer lo que yo quiero, mi voluntad. Y mi voluntad es que yo deseo indagar, descubrir lo oculto, lo misterioso que tiene la ley de Dios. Y eso es lo que hace Esdras, ¿ya? Y que es mencionado acá en el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, donde dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, y no solo para averiguar el misterio de la ley o lo que contenía la ley en profundidad, ¿ya? No solamente descubrir la riqueza que está escondida tras la palabra de Dios, ¿ya? Sino que también para cumplirla. Es decir, no voy a inquirir y no voy a descubrir aquello oculto que está detrás del misterio de la poderosa palabra de Dios. No solamente la quiero descubrir para saber qué es lo que hay, sino que la quiero descubrir para cumplirla, para hacer lo que ella me pide, o para andar conforme a lo que voy a descubrir tras la ley del Dios eterno, de la palabra de Dios, lo que voy a descubrir tras la palabra de Dios, ¿ya? Así, no voy a inquirir para tener conocimiento, para saber, para mostrar que yo sé, ¿ya? No, voy a inquirir para saber y cumplir. Eso es importante, lo que se menciona aquí en el libro de Esdras, ¿ya? Y no solo para cumplirla, sino que también para enseñarla, ¿ya? Para enseñarla, dice, en Israel, para enseñar sus estatutos y los decretos que tiene la palabra del Señor, ¿ya?
no es el tema de hoy, pero decretos hay muchos en la palabra del Señor, muchos, ¿ya? Y que a veces por error los adulteramos, que a veces por error no los cumplimos, que a veces por error no queremos cumplirlo, ya, porque nuestra carne, porque nuestros deseos nos dominan, ya, y frente a muchas cosas a veces, ¿no es cierto?, hacemos caso omiso y omitimos la palabra del Señor para que no nos estorben en nuestros propios deseos, ¿ya? Bueno, ese es el asunto, que el rey Artajerjes envía a Esdras a Jerusalén para que vaya a ver cómo van las construcciones, y no solamente lo manda a ver, sino que le da la chequera abierta para que él gaste lo que fuere necesario para ir terminando las obras en Jerusalén, ¿ya? Entonces iban a llevar mucha riqueza. El problema era el traslado, ¿ya? Era complicado trasladarse en aquella época, el medio de transporte, ¿no es cierto?, caballos, mulas, camellos, carretas, y el trayecto no era menor. Se tardaron 5 meses se tardaron en llegar desde Babilonia a Jerusalén. Entonces, llevar toda esa riqueza, trasladar niños, trasladarse una tremenda comitiva, que no era menor, ya, por aquellos territorios en aquella época, era peligroso porque habían bandas, ¿no es cierto? Ya había delincuencia en aquel entonces, que asaltaban los comerciantes, ya, o cualquier cosa que se trasladase de un lugar a otro, era fácil quitárselas, asaltarlos, ¿no es cierto?, por el camino y robar. Entonces, esa era la situación y la preocupación de Esdras, que iban a llevar mucha riqueza y que el viaje no era corto. Estábamos hablando de alrededor de 5 meses que se iban a tardar en el trayecto de Babilonia a Jerusalén. Y aquí viene el asunto que vamos a ver hoy, ¿ya? ¿Por qué Esdras? ¿Ya? Porque Esdras se enfrenta ante esta situación y tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Cómo traslado todo esto que me está pasando el rey para llevarlo a Jerusalén, cumplir con la misión que se me ha encomendado? ¿Cómo lo hago en el camino para obtener protección? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace entonces Esdras? En el capítulo 8, en el versículo 21, que es donde leíamos al principio y donde nos vamos a detener para analizar esto, dice Esdras, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, con esta preocupación, ¿qué es lo que hace Esdras? Él convoca un ayuno a todos los que iban a ir, se afligen ante Hachén para solicitarle al Dios eterno un camino derecho. ¿A qué se refiere camino derecho? Se refiere que el camino estuviese expedito, que no tuviesen problema en el camino, que no tuviesen tipo de dificultades. Se refería a que nadie se le enfermara por el camino, se refería a que las carretas resistieran este largo viaje, se refería a que los animales que iban a llevar lograran también no tener dificultades para llegar con la encomienda que llevaban. Se refería también, y a la parte que más se referían, era que no les salieran asaltantes en el trayecto y tuviesen que perder todos sus bienes y también algunas vidas. Y entonces ellos ayunan para enfrentar este viaje, para ir en esta comisión, y se afligen ante Hachén para solicitarle camino derecho. ¿Ya? Y en el versículo 22 dice cosas muy interesantes que estremecen. Dice:
Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Tuve vergüenza de pedirle al rey que me enviara protección, es decir, si él lo solicitaba, el rey le iba a pasar parte del ejército, ¿no es cierto?, para que los cuidaran durante el camino y no tuviesen que perder nada. Pero él dice que tuvo vergüenza de pedirle al rey protección para el camino. Tuve vergüenza. ¿Por qué tuvo vergüenza? ¿Ya? Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Pero por qué? Dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, es decir, ellos le habían enseñado al rey por la Torá, por la palabra de Dios, le habían enseñado al rey, dice, habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Eso ellos le habían enseñado al rey. Imagínense, ellos le habían enseñado al rey por la palabra de Dios que al Dios que ellos servían, que al Dios que ellos adoraban era tan poderoso que él los cuidaba. Ya dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. ¿Ya? Dice, más su poder y su furor es contra todos los que le abandonan. Mire que profundas son estas palabras que menciona aquí Esdras, ¿ya? Porque él dice que tuvo vergüenza de pedirle al rey protección para el camino, porque ellos le habían enseñado al rey que al Dios que ellos adoraban, a este Dios eterno, poderoso, ¿ya? Que este Dios era capaz de poner su mano sobre toda persona que le buscara a él, ¿ya? Sobre todos los que le buscan. Es decir, la mano de Dios está sobre todos los que le buscan. Y esto se lo habían enseñado al rey Artajerjes y por supuesto a los otros reyes. Ellos, estos jóvenes que llegaron a servir al palacio del rey, como les mencionaba yo al principio, nunca se doblegaron ante ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, Daniel, cuando le piden que adore a la estatua del rey, él se niega. Él se niega y dice, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo decía. Y él creyó en esa palabra tanto y fue consecuente con lo que él creyó y no se rindió. Y dijo, bueno, si tengo que enfrentar la muerte, que eso sea. Pero voy a ser consecuente. Voy a ser consecuente con lo que la palabra de Dios me enseñó y yo lo creo así. Esdras hace exactamente lo mismo. Él se enfrenta a una situación difícil en la vida, tiene que ir con toda esta riqueza, con toda esta gente a su cargo, ya donde van niños también, ¿ya? Y tiene que enfrentar esta situación difícil en el trayecto, que puede ser asaltado por bandas, ¿ya? Donde pueden haber muerte y por supuesto las riquezas la iban a perder si lo asaltaban, ¿ya? Y él, para ser consecuente con lo que le había enseñado al rey, ¿ya? No podía ir ahora a pedirle ayuda si le había enseñado esta gran verdad. Entonces él dice, yo sentí vergüenza de decirle al rey, ayúdeme en el camino, porque él le había enseñado al rey que la mano de Dios, Dios eterno, de este Dios poderoso, ¿ya? Él le había enseñado al rey que
la mano de Dios estaba sobre todos aquellos que le buscaban y que su furor contra todos aquellos que le abandonan. Entonces Esdras se ve enfrentado a esta situación y dice, bueno, tengo que ser consecuente con la palabra de Dios, tengo que ser consecuente con lo que leo, con lo que creo, o si no, de todo lo contrario, no le estoy creyendo a la palabra de Dios. Entonces, es interesante lo que hace Esdras, ¿ya? Con esta autocrítica, con esta pregunta que él mismo se hace, ¿no es cierto? Y dice, no puedo ir a pedirle al rey ayuda con algo que yo le enseñé, ¿ya? Y hago este tema hoy día, hago esta pregunta hoy día, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo tiempos muy, muy complicados. Y créame, mi amado hermano, que está llegando la hora, está llegando el día, ¿ya? No hay que esperar la gran tribulación, no hay que esperar si estamos en el periodo ya de la gran tribulación o en el periodo de la gran tribulación yo tengo que mostrar quién soy. No. Imagínense, Esdras no estaba en la gran tribulación. Imagínense, esto pasó, este hecho que estamos mencionando pasó en el 530 más o menos, a ver si no me equivoco, tengo anotada la fecha por aquí, en el 538 más o menos, 510 por ahí, debe haber sido la fecha más o menos en que Artajerjes envía a Esdras a Jerusalén, y no estaba en el periodo de la gran tribulación. Y él, aún así, decide en su corazón y decir, yo voy a ser consecuente con lo que enseñé al rey, con lo que creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esa es la pregunta de hoy. Cuando nos toca enfrentar momentos difíciles en la vida, de cualquier índole, ¿estamos siendo consecuentes con la palabra de Dios? Y me refiero principalmente con esta pandemia que nos tocó enfrentar este momento difícil. ¿Qué hicimos? ¿Cuántos nos convencimos de lo que la palabra del Señor, de los estatutos que están escritos en la palabra de Dios, sobre los decretos que están escritos, que son verdaderos, que son justos, que son espirituales y que están ahí para creerlo o no creerlo? ¿Cuántos hemos doblegado nuestro corazón, nuestra carne, nuestros deseos, la hemos rendido y decir, ¿sabe qué? Yo me voy a inclinar por la palabra del Señor y le voy a creer y le voy a creer y voy a ser consecuente a lo que ella me enseña, me exige, me da? Y esa es la pregunta que me he hecho estos días leyendo esto. ¿Cuántos fuimos consecuentes en decir, ¿saben qué? Yo le voy a creer a la palabra del Señor. Yo voy a creer que Dios es capaz de protegerme ante esta situación difícil. ¿O cuántos dijeron, hay que ser prudente? Hay que ser prudente. Tenemos que hacer lo que se nos está pidiendo o nos está exigiendo los gobiernos de este mundo. Pero ¿cuántos fueron consecuentes y dijeron, ¿saben qué? Yo le voy a creer a lo que está escrito. Yo voy a creer que Dios es capaz de cuidarme de esta pandemia y de lo que venga. ¿Cuántos fueron consecuentes con esto? ¿Cuántos fueron consecuentes con lo que dice el Salmo 91 que prácticamente lo sabemos casi de memoria? ¿Cuántos fueron consecuentes con eso? Y yo le hago este llamado, porque vienen muchas cosas más, estamos empezando. Hay cosas que uno quisiera hablar abiertamente, pero como estamos en las redes sociales, no podemos hablar abiertamente porque estamos en un momento peligroso, estamos siendo
perseguidos en las redes sociales, es decir, no podemos hablar cualquier cosa, ¿ya? No podemos revelar cualquier cosa, porque somos inmediatamente atacados. Entonces, aquí los entendidos tienen que entender. Los que tienen la palabra de Dios en su corazón tienen que entender los mensajes. Imagínense que el apóstol Juan, cuando escribe la carta de Apocalipsis, él tuvo que escribirla en muchos códigos. Códigos que los que recibieron la carta lo entendieron en gran parte. Pero él tuvo que escribirla en código para evitar que la carta, ¿no es cierto?, fuera destruida en el camino, ¿ya? Y cualquiera que la leyera no la iba a entender. Solamente a los que iba destinado, a los entendidos, iban a lograr entender sus palabras, ¿ya? Tuvo que escribirla en código. Hoy día nosotros los cristianos tenemos que usar la inteligencia espiritual y hablamos también un poco en código, porque si no somos eliminados de las redes sociales, no podemos publicar, no podemos hablar abiertamente, porque estamos siendo vigilados de nuestras palabras, ¿ya? Pero aquí hago un llamado a los entendidos, ¿ya? Porque vienen muchas cosas. De aquí al 2030, no se olvide que de aquí al 2030 ellos quieren cumplir la agenda que tienen, el plan que tienen, ¿ya? Entonces, tienen que, imagínense, estamos prácticamente a 7 años y un poquito más, ¿ya? Y en estos 7 años ellos tienen que preparar el camino, todo el camino, para lo que se quiere implantar. Así que hago un llamado a esto, para que lo piensen, para que se hagan esta pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser consecuente con la palabra de Dios? ¿O voy a ser prudente, como muchos llamaron, dijeron, no, hay que ser prudente, hay que ser prudente? La palabra de Dios dejémosla a un lado, o sea, en este caso no la consideremos. El Salmo 91 dejémoslo aparte por esta vez y hagamos lo que se nos está exigiendo. Yo le hago un llamado que seamos como Edra, como Daniel, como Nehemías, que fueron consecuentes. Y Edra fue muy valiente en tomar esa decisión, es decir, prefiero humillarme, doblegarme, afligirme ante el Dios eterno para que me cuide, antes de dejar de creer y dejar de lado la palabra de Dios. Y convocó ayuno para solicitarle al Dios eterno, que es capaz de cuidar al ser humano, es capaz de cuidar a aquel que le busca. Y se afligió ante él y le solicitó camino derecho. Que es una maravilla lo que las palabras y la fuerza que nos da esta palabra para hacerla nuestra, ¿ya? Para hacerla nuestra, para dejar que penetre esta palabra hasta los tuétanos de nuestros huesos y doblegarnos y creerla y hacerla nuestra, pero con todo. Y le estoy diciendo estas cosas porque, como le digo, de aquí al 2030 vamos a ver una cantidad de cosas que usted ni se la imagina. Y es aquí, amado hermano en el Señor, donde usted tiene que tomar la decisión. O me inclino ante lo que está escrito en la palabra del Señor y la creo completamente, o caigo en el juego de lo que nos van a dar los gobiernos durante estos 7 años. Así que lo dejo con esa meditación, lo dejo con ese pensamiento, ya. Espero que los entendidos entiendan lo que estoy diciendo. Como le digo, no hay cosas que uno no puede hablar abiertamente, lamentablemente, ya, pero sé que los entendidos entenderán, ya. Bueno, para concluir con la historia, ustedes la pueden seguir leyendo y se van a dar cuenta que Dios, a Edra y a la gente que iba en esta comitiva, Dios le preparó camino derecho.
y no necesitó el ejército del rey Artajerjes para que lo cuidara en el camino, sino que ante la fidelidad y ante la firmeza en la creencia de la palabra de Dios, se afirmó Esdras y Dios los honró. Fue capaz de cuidarlo del camino, de los malhechores, y llegó con su gente. 5 meses en el trayecto duró, y llegó a Jerusalén con todas las riquezas que llevaba, con la chequera abierta que le había dado el rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén. Es una historia muy hermosa, ustedes pueden leer todo el libro de Esdras, se los recomiendo. También pueden leer el libro de Nehemías, ¿ya? Y van a ver allí cómo Dios hace cosas maravillosas con estos hombres por doblegarse y por aceptar y por creer fielmente a lo que la palabra del Señor les enseñó, y no se movieron de allí. Aunque tenían que enfrentar la muerte, preferían eso antes de dejar de creer en la palabra del Señor. Así que son palabras que hay que meditar y pensar. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Creemos o no creemos? ¿Somos consecuentes con la palabra de Dios o no lo somos? Que el Señor de paz pueda bendecirles grandemente. Si Dios en su eterno poder, misericordia y piedad nos permite reunirnos la próxima semana para compartir la palabra del Señor, ahí estaremos. Así que desde ya les deseo una semana exitosa para usted, su familia, sus hijos, ¿ya? Y que prosperen y sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Que el Señor de paz les pueda bendecir.